Amados hermanos, reciban la bendición del Altísimo. Hoy, como siempre, una vez más con ustedes, su amigo y pastor Guido Peña. Les deseo la rica bendición del Señor. Y como siempre, hoy les traigo un mensaje cristiano basado en la palabra de Dios. Y hoy quiero hablarte de la predestinación. Y he titulado este pequeño mensaje Destinados para ser hijos de Dios, basado en la escritura del libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 3 hasta el 11. Y quiero leerte la palabra. Dice: bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, del cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Hoy te quiero hablar acerca de la predestinación. Y según lo que dice la palabra ahí en el libro de Efesios, dice la Biblia que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios creara los cielos, la tierra, los mares, el universo, Dios ya a nosotros nos había escogido. Asimismo lo confirma Romanos 8, 29 y 30. Vamos a leer un poquitico para que nos documentemos con base en la palabra y no con base de sabiduría de hombre. Dice aquí Romanos 8, 29 y 30, dice lo siguiente: porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué significa esto? De que antes de que nosotros naciéramos, antes incluso de que nos creara, ya Dios nos conocía. Es un atributo de Dios que se llama la omnisciencia. ¿Y qué es la omnisciencia? Es el conocimiento previo, es un conocimiento de Dios, conocimiento previo de todas las cosas. Porque ese conocimiento de Dios es un conocimiento innato e inmediato. Dios no aprende, Él sabe. Él no descubre ni olvida. El hombre aprende viviendo, razonando, comparando, y el conocimiento de Dios es simultáneo, no sucesivo. El hombre conoce poco a poco. El conocimiento de Dios es independiente y no depende. El conocimiento de Dios es infalible y no sujeto a error. El conocimiento de Dios es infinito. Dios tiene conocimiento previo de todas las cosas que suceden, incluyendo las decisiones morales de los hombres. Lo más íntimo del hombre Dios lo conoce. Antes de que el hombre nazca, antes de que sea formado en el vientre, Dios conoce los pensamientos del hombre, las intenciones del corazón, desde el principio hasta el final de su vida. Yo creo que Dios tiene un libro de nosotros ya escrito, de todo lo que va a ser nuestras vidas. Por todas las razones anteriores, ¿sí? Dice que Dios nos conoció primero. Dios sabía. ¿Qué sabía Dios? Antes de la predicación del Evangelio, antes de que alguien escuchara el Evangelio de Jesucristo, Dios sabía quién iba a creer en Él y quién no iba a creer. Dios sabía que usted y yo íbamos a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Dios sabía que usted y yo íbamos a confiar en Él. Dios sabía que nos íbamos a arrodillar, a postrarnos delante de Él y le íbamos a adorar. Dios sabía en qué momento íbamos a pecar, con quién, cuándo, y que nos íbamos a arrepentir.
Dios sabía qué clase de familia era la que nos iba a tocar, la esposa, los hijos. Dios sabía qué pruebas iba a colocarnos y si resistiríamos o no. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, Dios le habló a Jeremías y le dijo: Jeremías, antes de que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios sabía quiénes iban a ser salvos y quiénes iban a perder. ¿Pero por qué se iban a perder? Porque iban a rechazar a Jesús. En el Salmo 139, versículos 1 al 6 también dice de que Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Dios conoce. Antes de que tú pienses algo, Dios sabe qué va a pasar. Y si lo piensas, Dios conoce. El hombre es responsable delante de Dios por sus actos. Cada cual lleva su propia carga. Aquí no es que la elección haya sido porque yo quise o porque este no quiso. No, es que Dios de antemano ya conocía. Dios sabe cuáles son los réprobos, cuáles no. Cuáles son los incrédulos, cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Dios es rey. Dios gobierna, ordena y controla todas las cosas y al hombre. Y a la vez es juez. Dios hace justicia. Él dice que al hombre Él lo juzga por sus obras. Cualquier persona que rechaza a Jesucristo está destituido de la gloria de Dios, está destituido de la parte con Dios. En Juan 3:18 podemos ver allí lo que dice acerca de todos los que rechazan a Jesucristo. Y el mismo Jesús nos llama, ¿no? El mismo Jesús dice, Juan 5:40 dice, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Hay personas que rechazan el Evangelio. Hay personas que detestan a los cristianos, a los evangélicos. Hay personas que usted no les puede hablar el mensaje de Dios porque dicen, quítese de aquí, no me hable de Dios. Esas personas, dice Romanos 2, 5 y 6, dice, pero por la dureza de tu corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, ¿por qué fuimos predestinados para ser hijos de Dios? Precisamente porque Dios nos conocía y Dios sabía que íbamos a creer en Él. La Biblia nos enseña dos verdades. Uno, es la soberanía de Dios. Dios es soberano. Sobre todas las cosas es el soberano. Y segundo, la responsabilidad que tiene el hombre delante de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. La Biblia dice en Romanos 2:11 que Dios no hace excepción de personas. ¿Qué es lo que aparta al hombre de Dios? El pecado. Pero si el hombre se arrepiente, si el hombre viene ante Dios, pide perdón y se arrepiente y cambia su forma de vivir, Dios lo perdona. Por todas estas razones, Dios nos dio herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas conforme al destino de su voluntad. ¿Y para qué Dios nos hizo sus hijos? O sea, ¿por qué Dios nos dio ese privilegio de ser hijos? Porque es que dice que para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, Jesucristo, a partir de ese momento en que el Verbo se hizo carne, Jesucristo pasó a ser el primogénito de Dios en cuanto a hijo. En cuanto a hijo. Y entonces, Dios quiere que nosotros seamos creados, formados, realizados conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo todas las cosas que le agradaron a Dios. Cuando Jesús estaba en el bautismo, dice la Biblia que primero descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y luego la voz de Dios se escuchó que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Pero por qué Dios dijo eso? Porque Dios sabía que Jesús le iba a obedecer. Dios sabía que Jesús iba a hacer las cosas que Él le mandó. Amigo, espero que este mensaje tú lo recibas. Pero principalmente yo te invito a que te acerques a Jesucristo y que recibas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador para que tengas vida eterna. ¿Sabe una cosa?
vamos a recibir a Jesús. La Biblia dice que a Jesucristo lo recibimos por fe y tenemos que confesar su nombre. Si tú quieres recibir a Jesucristo para que seas hijo de Dios, para que el Espíritu Santo more dentro de ti, yo te invito a que hagamos una oración corta. Repite conmigo: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el Verbo hecho carne. Yo creo que tú viniste aquí a la tierra enviado por el Padre. Yo creo, Jesús, que tú fuiste a la cruz y pagaste un precio por mis pecados. Yo creo, Jesús, que tu sangre fue derramada para perdonar mis pecados. Señor, yo reconozco que he pecado y que soy pecador. Y hoy vengo ante ti, Señor Jesucristo, y pido tu perdón. En el nombre de Jesús pido tu perdón. Señor, límpiame de todo pecado, límpiame de toda maldad. Y Señor Jesucristo, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Señor, también te pido que me guíes con tu Santo Espíritu y que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Señor, dame parte aquí en esta tierra contigo y en la eternidad contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amigos, si tú has hecho esta oración, créeme que Dios ha escuchado, porque el mismo Jesús dijo: el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga.